Buen día, galera. Buenos días, compañeros, compañeras. La verdad es que es un placer y un privilegio estar en esta mesa, el tercer campamento anticapitalista del Ya Basta. Después de ya 3 años de no poder viajar a la Argentina por el tema de la pandemia, poder estar acá compartiendo con toda esta juventud, estos cientos de compañeros y compañeras. La verdad es que es muy difícil poder describir la fuerza revitalizante que eso da en nosotros y nosotras, los compañeros de las delegaciones internacionales, por todo el aprendizaje y una gran felicidad. Antes de entrar a fondo, yo quisiera como dejar quizás sentado un criterio político, metodológico, a partir del cual estructuramos un poco la charla, ¿no? Leyendo en su momento a Rosa Luxemburgo, que me gusta mucho leerla, ella en una de sus cartas señalaba en su lucha contra la socialdemocracia alemana, la burocracia del partido, el método acartonado, el método rutinario que tenían, y ella decía que siempre en los escritos y en las charlas era preciso, mejora, que en los escritos y en las charlas siempre era preciso sentir y revivir la causa, ¿no? Para poder ganar corazones para la vieja causa del socialismo, esa vieja causa que está cada vez más latente y más presente el día de hoy. Y bueno, un poco ese es el sentido, la perspectiva que creo que las mesas tanto de ayer y la del día de hoy van a tener, que es colocar una perspectiva militante, marxista para la lucha de clases y bueno, ese análisis que vamos a tratar de dar va por ahí. En mi caso yo voy a hacer una introducción muy general de la situación en América Latina, combinando aspectos estructurales con aspectos políticos, para colocar algunas llaves que den marco a lo que está aconteciendo en el caso específico de Perú, que lo van a abordar más claramente Majo y también, bueno, Juan, ¿no? Ya para entrar un poquito en el detalle por el fondo, lo primero que yo señalaría es que, bueno, América Latina evidentemente es una región que nosotros denominamos semicolonial, con una estructura económica totalmente dependiente de las potencias económicas imperialistas. No vamos a entrar al tema de la colonia y todo eso, ¿verdad? Que es una larga data, pero que evidentemente tiene economías muy vulnerables y desiguales. En ese sentido, también en las últimas décadas en América Latina, lo que se denominaron las reformas neoliberales o contrarreformas neoliberales provocaron una desindustrialización y también el desarrollo de un modelo productivo, de una forma de capitalismo a partir del extractivismo. Y vamos a ver cómo y la reprimarización de la economía, ¿no? Cómo esto tiene una incidencia en el tema de las rebeliones populares. En primer lugar, ese modelo neoliberal, así, ese capitalismo sin cariños, como decía Bobby en la charla del día anterior, en América Latina se tradujo o se manifiesta que es la región más desigual del planeta. El 1% de los ricos captura el 25% de la riqueza total de América Latina. Es la zona más desigual de todo el planeta Tierra. Y la contraparte de eso, evidentemente, es que tenemos una miseria de masas en la región. Vean este dato del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2019 y 2020, el coeficiente de Gini, que es ese que se utiliza para medir la desigualdad social, creció entre un 6 y un 8% en Colombia, Perú y Bolivia. Ojo al pucho, como dice Bobby. Esos son 3 países que han protagonizado rebeliones populares en los últimos años. Las rebeliones populares no surgen de un repollo, ¿verdad? Sino que no vamos a caer en un mecanicismo, determinismo económico, pero evidentemente hay una acumulación de un malestar social que da ese elemento. También es una región donde hay mucha hambre por el tema de la inflación, el costo de los alimentos, que se ha incrementado con el tema de la guerra en Ucrania. El caso que yo más conozco, evidentemente, ahora es el de Brasil, que es un caso exponencial. Para que se den una idea, en Brasil prácticamente el 59% de los hogares tienen inseguridad alimentaria. Es decir, no saben si van a poder comer el día siguiente lo mínimo o la calidad mínima para nutrirse. Esos son 125 millones de seres humanos en un país. O sea, yo sumé la población de Francia, la de Argentina y la de Costa Rica, y es menos que esos 125 millones de personas. Es una cosa muy explosiva. Y ya para terminar la parte así más estructural, también el tema del modelo económico fundamentado sobre el extractivismo genera 2 elementos muy densos. Primero, una ultradependencia del mercado mundial y la no generación de empleos formales. Y número 2, el ecocidio, o la destrucción del medio ambiente, que bueno, ya lo estamos sufriendo realmente, las crisis climáticas. Bueno, ustedes en Argentina la semana pasada que tuvieron esa ola de calor tremenda,
el caso de Perú también, los derrames de petróleo, en Brasil con la destrucción de la Amazonía, con el garimpo y el agronegocio, en Costa Rica con las piñeras. Y con el tema del trabajo informal hay una cosa muy densa, porque son estructuras económicas que no te garantizan trabajo formal para la gran cantidad de la población. Entonces el trabajo informal es el 50% de los trabajadores y trabajadoras en América Latina son informales. Si lo pasamos al tema de jóvenes, la media en la mayoría de países es el 63%, y en casos como en Perú es mucho más alto. En ese sentido, la informalidad es, y ahí tomo un poco lo que decía la compa Emilce el día anterior, es como, hace parte de esa nueva gestión también, donde se suman de la gestión del trabajo, donde entran los aplicativos, y en ese sentido creo que también es muy valiosa la experiencia que está desarrollando la corriente con el Citrarepa, porque es un diálogo con esa nueva clase trabajadora que está surgiendo y ese sector social que es muy importante. Bueno, dicho todo esto, así hay otros elementos que se pueden tratar. Eso es como para tratar de dar un marco, digamos, estructural, más general. Vamos a pasar ahora a tratar de dar algunas llaves políticas de la coyuntura o de qué está pasando para entender políticamente más el Fondo de América Latina. ¿Cómo inciden esos datos en el plano político, verdad? Es un poco lo que yo quiero dejar colocado. Hay un elemento que es muy llamativo, que no sucedía hacía mucho tiempo. Y es que hay como una ruptura de los consensos generalizados en toda la región. Es decir, no hay un acuerdo, digamos, social, una legitimidad sobre la forma de organización de los estados actualmente. Durante los años 90 se nos vendió que, bueno, que cayó el muro de Berlín, que era el fin de la historia, que venía el neoliberalismo. No sé si algunos y algunas recuerdan lo de la teoría del derrame, eso que era un vaso que se iba llenando de agua y que llegaba una gota que lo derramaba todo, y que la riqueza iba a caer a todos los sectores de la población. Bueno, eso no sucedió. Y lo cierto del caso es que la región más desigual del mundo, la democracia burguesa, que evidentemente defendemos las conquistas democráticas burguesas, pero bueno, hay cuestionamientos sobre que eso no alcanza para darle de comer a la gente, y evidentemente hay una ruptura de esos consensos. Y entonces comienza a haber un espacio para un cuestionamiento del status quo neoliberal. Ese ciclo neoliberal donde se legitimaba mucho todas esas ideología de Chicago, de la escuela de Chicago, todo eso, de libre mercado, está muy erosionado actualmente a nivel internacional, y en América Latina hay una crisis en torno a eso. Y ahí, en ese sentido, el ciclo de rebeliones populares tiene un vínculo con eso, porque es una expresión de abajo y de la izquierda del movimiento popular, de los movimientos de masas en América Latina, que irrumpen a la calle para luchar contra los efectos que está teniendo ese desarrollo de ese capitalismo, o de ese ultracapitalismo, o de ese capitalismo sin cariños en el lenguaje boviano del día de ayer. Tuvimos una primera ola, ya ahorita vamos a ver qué son rebeliones, una primera ola de rebeliones populares a inicios del siglo. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes, el argentinazo que lo han escuchado, o no sé si habrá alguno que es sobreviviente del argentinazo por acá, me imagino que sí, de la vieja guardia. Estuvo también la emergencia de procesos de rebelión popular en Bolivia, también el ascenso de gobiernos de mediación progresistas que venían a cooptar un poco esos procesos, como era el chavismo, todo eso, ¿no? Y ahora, actualmente, en los últimos años, hay una nueva segunda ola, que es la que empieza un poco con la rebelión popular en Chile, lo que aconteció en Colombia, los procesos de Perú, también en Ecuador, hasta la misma Nicaragua en el 2018, en que fue derrotada, también en Haití, hay más casos, ¿no? Y que hay un elemento muy llamativo acá. Muchos de los países donde se han dado las principales rebeliones populares en la actualidad, traguito café. Ya puedo seguir. En la actualidad son países que eran la joya de la corona de los neoliberales. Chile, Colombia y Perú, que eran así como los países de las economías neoliberales más desarrolladas o más acabadas, hoy actualmente son países donde hay una crisis muy profunda. No digo que no haya crisis en los demás, pero bueno, han estado esos estallidos sociales, y eso es muy importante. Y estas rebeliones tienen evidentemente un factor ultra progresivo, que es la emergencia, la irrupción de movimientos de sectores explotados y oprimidos en la vida política, comenzar a acumular experiencias de lucha, comenzar a entrar a la vida política, el desarrollo de nuevos movimientos sociales. Es decir, el movimiento de mujeres no se puede entender en América, en el caso de Argentina y en nivel universal también sin la experiencia del movimiento de rebeliones populares que hubo a principios del siglo. Es decir, hay un diálogo, hay una acumulación de experiencia muy rica.
Hay una radicalización también, eso es muy importante, de los últimos procesos de rebelión popular, porque hay también mayor represión. Ahorita voy sobre esto, creo que sí me da el tiempo. Hay una mayor radicalización, la primera línea en Chile, que también se hubo sus réplicas en Colombia. Ahorita vamos a ver también la experiencia de Perú. Y bueno, en ese hay una dinámica de la plaza contra el palacio, ¿verdad? Que era lo que se trabaja en los textos de la corriente. La plaza como, o la rúa, en el caso de Brasil, que no tiene plaza, o no tanto la tradición de plaza, el espacio político, digamos, de la plaza, como el espacio de lo público, de los de abajo, contra el poder político burgués que hay en el palacio. En ese sentido, también hay que colocar un límite, no sectario, no lo decimos sectariamente, pero hay un límite de esas rebeliones, y es que son procesos donde, inclusive en los últimos, que son más radicales, persiste una desigualdad entre los métodos de lucha cada vez más radicales con la debilidad del factor subjetivo, del plano político. Y eso es un tema, el plano de las representaciones políticas siempre es muy complejo porque implica la elevación del movimiento de masas hacia cuál salida plantear. Todavía no está instalada masivamente una salida anticapitalista, por decirlo de alguna forma. Y me recuerda un poco lo que hablaba Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, de que las masas salen a luchar, tienen certeza de lo que no quieren, pero lo que quieren es todo un tema muy complejo. Crear poder es una cosa muy compleja también para los explotados y oprimidos. Eso creo que lo trabajamos también en la corriente en algún texto de la guerra. Eso genera un elemento que es que las rebeliones, aunque son muy progresivas y muy radicales, son reabsorbidas institucionalmente, cooptadas institucionalmente a través de mecanismos de democracia burguesa. Por eso decimos rebeliones y no revoluciones. Además de que, bueno, la clase trabajadora, la clase obrera, interviene pero diluida como sector popular, no como la centralidad de un programa a partir de consejos obreros o de la clase trabajadora en unidad con los sectores explotados y oprimidos. Esos elementos todavía no aparecen en este proceso de luchas. Y bueno, eso provocó la emergencia de gobiernos progresistas en su momento. No voy a entrar en el caso del balance del chavismo y todo eso. Actualmente estamos viendo un nuevo proceso de emergencia de gobiernos social liberales, le llamamos mejor dicho, o liberal social, como el caso de Lula en Brasil, que son un ejemplo de eso. Son gobiernos como el de Boric, el mismo Castillo en Perú, que se colocan como una variante crítica de baja intensidad al neoliberalismo, que hacen gestiones de reformismo sin reformas y generan una crisis de expectativas en muchos sectores que los votaron honestamente pensando que iban a hacer un cambio y no lo hicieron. En el caso de Boric, además de la rebelión chilena, fue a través de la elección de Boric que se cooptó la rebelión popular, y con toda la trampa de la constituyente que le metieron como 2 años después, la metieron en el congelador, y entre la rebelión y el votar la constituyente 2 años y medio ya fue derrotada esa primera experiencia, ¿no? Pero además hay otro elemento, porque, bueno, aquí no voy lineal en el tiempo, pero el otro elemento es que toda acción genera una reacción, hablaban ayer. Entonces también hay una emergencia de una nueva derecha cada vez más radical, más reaccionaria, que tiene un proyecto y conservadora de refundación reaccionaria por la derecha de América Latina, de países de América Latina. Bolsonaro en Brasil expresaba eso. Ese proyecto contra la constituyente del 88, o sea, la ruptura del consenso no es solo por la izquierda, también va por la derecha. El fujimorismo, que tiene larga data en Perú, pero que también se reposiciona nuevamente y reemerge como una alternativa viable de poder, que casi gana las elecciones, y bueno, no es para quedar en lo que ya estaba Perú en la constituyente actual. Vean lo que están haciendo el parlamento golpista, que pusieron la pensión a los 75 años, quieren profundizar aún más. Esa refundación conservadora, reaccionaria, autoritaria, casi en Chile, el otro tipo se me olvidó el nombre, que casi gana el Trump tropical en Colombia, se me olvidó el nombre, es un elemento de la política que hay ahora, de la polarización que nosotros venimos hablando. Algunos textos de la corriente hablamos del polo y el bipolo, ¿no? Eso está. Y eso es lo que acontece también en Perú. Pedro Castillo, un gobierno que era social liberal, que venía como de izquierda entre comillas, defraudó, perdió la base social, no hizo la constituyente en su momento, que la prometió, al final trató de hacer ahí ahora van a verlo más a fondo con los compañeros, y bueno, viene la derecha y hace un golpe con las repercusiones que está teniendo ahora. Entonces estamos en ese momento de que esos gobiernos social liberales, o el caso aquí, qué sé yo, de Alberto Fernández también, que viene como la respuesta al macrismo, pero bueno, y es una gestión de izquierda del ajuste neoliberal, entre comillas. Es como la versión crítica, pero terminan aplicando el ajuste neoliberal.
no rompen con el FMI, no plantean una salida anticapitalista, porque no les da, evidentemente, su programa y sus bases sociales son burguesas. Ya para ir cerrando, creo que estamos bien a tiempo. 3 segundos me quedan, vamos a hacer un cierre de 1 minuto rápidamente. No, hay un recomienzo histórico de la experiencia de los explotados y oprimidos, en el caso de América Latina, sumamente progresivo, con el tema de las rebeliones populares, que el caso de Perú es uno de esos episodios que se suman. Yo procuré dar un marco para que entiendan las llaves políticas generales de lo que estamos hablando, que se están planteando muchísimas tareas refundacionales. Una de esas es que, casualmente, por el tema de la ruptura de los consensos, la consigna de asamblea constituyente, que muchas veces era de propaganda, comienza a ser tomada por el movimiento de masas. Nosotros las tomamos no como un fin en sí mismo, porque es la consigna democrático burguesa más radical que hay, pero la planteamos como, bueno, constituyente desde abajo, soberana, no como la farsa que hicieron en Chile, para refundar los países, nuestros países, sobre nuevas bases sociales, anticapitalistas, desde los explotados y oprimidos, desde la clase trabajadora. En ese sentido, tareas refundacionales de construir reorganización del movimiento obrero, tradiciones, formas de organización, y también, en ese sentido, la construcción de organizaciones y de corrientes revolucionarias, que es fundamental, porque hay que luchar para que cuando exploten, estallen valga la redundancia, esos estallidos sociales, esas rebeliones, podamos tener organizaciones que tengan esta acumulación. Este campamento no es, o sea, evidentemente nos divertimos, tiene la parte lúdica, aquí la gente está cansada de la fiesta de ayer, etcétera, pero también tenemos mucha condensación política, hay una experiencia, hay reuniones de equipo, hay balances de lo que ha pasado en esos años, cómo ir a intervenir al movimiento de masas, el frente de masitas, como me decía una compañera ayer, cómo ir a trabajar ahí en la facultad, en la fábrica. Si estalla una rebelión popular, imagínense aquí en Argentina, que el trotskismo y ustedes tienen una acumulación particular muy importante, cómo se podría torcer el palo más hacia la izquierda, la vara más hacia la izquierda. Y bueno, esa es la síntesis de experiencia y un poco la apuesta de la corriente socialismo bárbaro. Ahí acabo. Muchas gracias.